doctor en Derecho Espacial. Yo digo, hay muy pocos abogados de Derecho Marítimo, de Derecho Aeronáutico Espacial, debes estar vos solo. No, somos varios en el país. El país tiene un desarrollo espacial muy grande, así que... ¿De quién es el espacio? Buena pregunta. La comunidad internacional tardó 10 años en definir de quién era el espacio. Cuando se lanza el Sputnik 1 en el 57, recién en el 67 sale el primer tratado del espacio, que es la Carta Magna del espacio. No es de nadie y es de todos. Digo, pero si yo quisiera, tuviera el 10% de Elon Musk o de Jeff Bezos, y quiero armar un satélite o un cohete y lanzarlo en la Argentina, ¿le tengo que pedir permiso a alguien? No, hay que registrar el satélite, hay que avisar del lanzamiento y... ¿A quién le aviso? Bueno, en este caso, si es de Argentina, hay un registro nacional de objetos Sí. lanzados al espacio y después Naciones Unidas tiene otro registro. Le aviso que voy a lanzar tal día. Exactamente. ¿Le tengo que avisar Depende en qué de la órbita? Claro. Depende de la órbita. ¿En qué órbita va a estar orbitando, valga la redundancia? Si la órbita es la órbita baja de la Tierra, que va de los 200 kilómetros a los 1200 kilómetros, ahí hay libertad de utilización y de exploración. Esa es la órbita alta. Esa es la órbita baja. ¿De 200? De los 200 kilómetros a los 1200. Después está la órbita geoestacionaria, que está a 36.000 kilómetros, donde están los ARSAT 1 y ARSAT 2. Ahí, para colocar un satélite, hay que sí cumplir una serie de requisitos que impone la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Qué pasa si yo mando mi satélite? ¿O qué pasa si chocan dos satélites? Bueno, hay un tratado también, hay 5 tratados que regulan lo que pasa en el espacio, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Se llaman Corpus Juris Spatialis estos 5 tratados. Uno de ellos es el de daños ocasionados por objetos espaciales. Depende, bueno, si el daño se ocurre en tierra o en el espacio aéreo o en el espacio. Si ocurre en el espacio, hay que definir quién tuvo la culpa. Ahora, es difícil determinar quién tuvo la culpa en un choque acá en la esquina, imagínense a 600 kilómetros de altura. Nunca se ejecutó ese tratado en un daño en órbita baja. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional un astronauta mata a otro? Bien. Los objetos espaciales, los países que lanzan objetos al espacio conservan el control y la jurisdicción sobre lo que se lanza. Una embajada. ¿No? Claro. Exactamente. Si la nave es argentina, investigan las autoridades argentinas y se juzga bajo las leyes Pero la argentinas. Estación Espacial Internacional, por ejemplo, que Exactamente. Bueno, en ese caso, que es una nave espacial multimodular, hay una normativa específica sobre eso. Hay módulos rusos, hay módulos japoneses, hay módulos norteamericanos. Bueno, dependiendo en qué módulo ocurre, es la ley que se aplica. Ahora, hay lagunas, hay vacíos legales. Por ejemplo, ¿qué pasa si el daño ocurre fuera, cuando están reparando la nave? Bueno, eso todavía no sabemos cómo resolverlo. Sí. ¿Quién sería un cliente tuyo? No sé si puedes dar nombres, pero ¿qué? Yo soy el director del Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales, que depende de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros nos encargamos más que nada de estudiar la regulación, a tratar de investigar conductas, tecnologías para prevenir y resolver conflictos que podría haber en el espacio. Clientes, pueden ser clientes como ARSAT, como empresas públicas, empresas privadas, incluso legisladores también que necesitan regular y recurrir a especialistas. ¿Tenés mucha actividad en el sector privado apuntando a lo espacio? Yo trabajo en el sector público ahora. Pero ahí nombraste, aparte de ARSAT, dijiste empresas privadas. Entonces... y los abogados que se dedican al sector privado, sí, cada vez tienen más porque la actividad en el espacio está... O sea, ¿hay desarrollo privado del espacio? Muchísimo. ¿Hay litigiosidad, digamos? Mucha. Porque hay un cambio de paradigma. Ya el espacio no le pertenece a las grandes agencias espaciales como NASA, como la ESA. Hoy hay nuevos actores, como startups, empresas pequeñas, como empresas grandes, como SpaceX, y generan... A ver, este Corpus Juris Spatialis que les decía, que son 5 tratados, el último se firmó en el 79, o sea que desde el 79 no hay nueva regulación y la tecnología cambió. ¿Cuándo empieza el espacio de todos? Porque vos tenés un espacio aéreo que corresponde a cada país. ¿Cuándo empieza el espacio de todos? Si yo lanzo, por ejemplo, un globo meteorológico que vuela a baja altura, o un satélite de meteorología que no suelen ser tan altos o de comunicación, ¿dónde termina el espacio aéreo de mi país y empieza el de Brasil, o el
de Bolivia o el de Paraguay? Bueno, la comunidad internacional no se puso de acuerdo con cuál es la frontera vertical de los estados. Tiene un laburazo entonces. Porque, bueno, las grandes potencias son un poco celosas de esos límites, entonces no se ponen de acuerdo en definirlo. Pero yo vuelo y mi avión, en la medida que va pasando de país en país, tiene que pagar el uso del espacio aéreo de un país. ¿Qué pasa con un satélite que no está a 200 kilómetros? Es decir, Bueno, ¿dónde empieza el derecho? Los vuelos suborbitales con turistas, que si son orbitales, si son suborbitales, porque depende qué legislación se aplica ante un daño, ante una pérdida. No hay un acuerdo sobre eso. Por lo general, la mayoría de los países lo definen por encima de los 100 kilómetros de altura. Porque a partir de los 100 kilómetros de altura ya la atmósfera permite orbitar. O sea, como que más sería como territorio compartido de nadie. Por encima de nadie y de todos. El término jurídico es res communis. De todos. ¿De quién es la Luna? El espacio, la Luna y los demás cuerpos celestes son res communis humanitatis, son de todos. Es como los romanos definían el agua de lluvia o al aire. Nadie se puede apropiar de eso. O sea que si llega mañana, por ejemplo, la misión Artemis y se instala en la Luna y crea una base permanente en la Luna, sería una base construida sobre territorio común. No podría decir, por ejemplo, a Estados Unidos, esto es mío. No. ¿No te podría vender una parte? No, tampoco. Ese fue el punto que mayor discusión generó en su momento. Se vendían parcelas en la Luna. Bueno, no, eso es una estafa, pero vamos a suponer, como dice Darío, llega a una base, se instala, la verdad que no sé a cuánto estamos de que se instale una base, y que decida esa base, che, Juan, te vendo, acá tenés tu lote, te armamos nosotros la casita, ¿te puedo vender? No, por esto mismo, porque hay un tratado que lo impide y casi la totalidad de los estados firmaron o ratificaron ese tratado. ¿Y hay reclamos en ese sentido? ¿De alguno que puede plantear algún pedido de soberanía? Y hubo reclamos, sobre todo una sonda de la NASA que estuvo en un asteroide que se llamaba Eros. Una persona en Estados Unidos proclamó propietaria de ese asteroide y le quiso cobrar el estacionamiento a la NASA. Y ese caso llegó a la justicia, pasó por 3 tribunales, pero obviamente se desestimó. Sí. Es muy difícil hacer derecho sobre algo que no está definido. No es que no está definido. Hay algunas cuestiones que son difusas, pero hay ciertos principios que hace más de 60 años que se vienen cumpliendo. Digo, es un tratado muy exitoso porque la mayoría de los países respetaron lo que ahí está. ¿Se aseguran los bienes en el espacio? Sí. O sea, yo quiero mandar un satélite a una empresa de seguros, ¿me la asegura? Seguro de prelanzamiento, de lanzamiento, contra terceros. Es como los autos. Sí, es igual. Qué bárbaro. Obviamente el seguro lo que apunta es el momento más crítico, que es el lanzamiento, pero bueno, como es muy difícil definir quién tuvo la culpa en el espacio, por eso se aseguran, ¿no? Ante cualquier inconveniente siempre hay un seguro que quizás responde por una pérdida en órbita. ¿Qué lugar ocupa Argentina en cuanto a la discusión a nivel mundial de tema espacial? Y sobre todo en cuanto a nivel de inversión del Estado, también a calidad de los profesionales, un poco para dar un mapeo de eso. Argentina, a mí me gusta decir que Argentina es bueno en el fútbol, tenemos 3 campeonatos mundiales, Maradona, Messi, pero somos muy buenos haciendo satélites. Argentina es el país de Latinoamérica que más satélites lanzó. En términos relativos tenemos un desarrollo importantísimo. Bueno, estamos en la frontera casi, porque tenemos un satélite, por ejemplo, ahora hay 2 satélites científicos orbitando la Tierra, se llaman SAOCOM 1 y SAOCOM 2. Esos satélites sirven para medir, para hacer mapas de humedad, para favorecer las plantaciones, para saber cuándo fumigar, etcétera, etcétera. Para eso vamos al espacio. Ahora bien, este desarrollo le da a la Argentina voz y voto en los foros internacionales donde se discute el futuro del espacio. Y esto es importante. Por eso digo que hay varios abogados.